hay que decir las cosas como son. Hay candidatos que están yendo a otros países a quejarse de que los están investigando. Nosotros le hemos pedido a la CICIG que nos investigue, por favor, para que el pueblo se dé cuenta que no le tenemos miedo a nada, porque el que nada debe, nada teme. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, enfrenta un nuevo pedido de desafuero. La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, un ente adscrito a la ONU, aseguraron el viernes haber encontrado nuevos hechos que apuntan a que el mandatario evadió desde su partido político el reporte de casi $1 millón a la autoridad electoral en los comicios de 2015. Los nuevos elementos surgieron tras la declaración de una empresaria que afirma haber apoyado la campaña de Morales. Se estableció que el señor Jimmy Morales, en su calidad de secretario general, no reportó la aportación de recursos destinados directamente al pago de los fiscales electorales e impresiones de volantes que participaron en su representación. El presidente ya superó en el Congreso en 2 ocasiones una petición para quitarle los fueros por sospecha de haber recibido otros fondos ilegales de campaña por casi $1 millón. El año pasado el mandatario enfrentó otro proceso de desafuero tras una denuncia de que recibió un bono de $6.600 del ejército adicionales a su salario. El caso fue rechazado por la justicia después de que Morales devolvió los fondos. Tan solo han pasado 35 días desde que el presidente de Guatemala fue denunciado por abuso sexual y ya tiene sobre sus hombros otra acusación, esta vez por financiamiento ilícito electoral. De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, Morales no reportó al Tribunal Supremo Electoral al menos $1 millón que recibió para pagos de campaña. El día de hoy fue efectivamente presentado en gestión penal con el acompañamiento de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, la solicitud de antejuicio en contra del señor Jimmy Morales, presidente de la República de Guatemala, por hechos relacionados a su calidad de secretario general del partido político Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación, en el año 2015. Una de las diputadas más respetadas en cuanto a su trayectoria como legisladora resultó salpicada del delito de financiamiento ilícito electoral. El Ministerio Público pidió también que se le retire la inmunidad. Por esa razón, entonces, se presentó la solicitud de antejuicio con los 2 elementos indicados: los actos recurrentes tendientes a obstaculizar el control y fiscalización y el financiamiento electoral no reportado. El caso ya había sido encaminado por la ahora exfiscal general Telma Aldana. Dentro del proceso se cuenta con el testimonio de al menos 5 empresarios que ya fueron condenados por aportar de manera ilícita a la campaña de Morales. No obstante, 2 irregularidades más fueron denunciadas, por lo que la petición demoró un tiempo más, pero las pruebas son más que contundentes. Obviamente la información que nosotros hemos venido obteniendo con respecto de las personas que nos han dado la información, ellos han presentado los documentos. Lo mismo pasa con el caso de Fundación G y lo mismo pasa con el tema de Encuentro por Guatemala. Tenemos la información, está aportada dentro del expediente y precisamente ese es el fundamento que se necesita para presentar los antejuicios, para que estos tengan el sustento necesario para que puedan tramitarse. Morales ha podido eludir varios antejuicios con anterioridad planteados por el mismo Ministerio Público y por sociedad civil, y aunque las pruebas son serias, las fuerzas oscuras en el Congreso han demostrado que seguirán respaldando al mandatario. Retirarle la inmunidad al presidente no será cosa fácil. Primero, la solicitud debe llegar a la Corte Suprema de Justicia y si recibe un dictamen favorable, esta pasará a una comisión pesquisidora en el Congreso de la República. Posteriormente, los 158 diputados deberán discutir si le retiran o no la inmunidad al mandatario. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala. Morales en la mira. La Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala y el Ministerio Público del país centroamericano presentaron un antejuicio contra el presidente Jimmy Morales. Específicamente, dicen las autoridades, la investigación se
centra en financiamiento anónimo para su partido, con un valor de más de, escúchelo usted, $1 millón que recibió supuestamente en 2015. El gobierno de Guatemala declaró a través de un comunicado que el presidente es respetuoso del Estado de Derecho y que reitera su compromiso con la institucionalidad del país. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConCluMorales. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. En 2015, Jimmy Morales no era todavía presidente de Guatemala, era secretario general del Partido Frente de Convergencia Nacional, la coalición que lo llevaría el año siguiente a la presidencia. La Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, la CICIG, y la Fiscalía General del país centroamericano acusaron este viernes a Morales de haber recibido contribuciones para su partido que ascienden a más de $1 millón. El delito no es que haya recibido las contribuciones, sino que se hicieron de forma anónima y no se registraron en los libros contables del partido ni se reportaron al Tribunal Supremo Electoral, dice la Fiscalía. Por este presunto delito, la CICIG y el Ministerio Público piden que se le retire la inmunidad de la que goza el presidente para que pueda ser juzgado. Desaforar a un presidente en Guatemala no es fácil. La petición tiene que ser avalada por la Corte Suprema de Justicia y luego ser aprobada por lo menos 105 de los 158 diputados del Congreso. Es la segunda vez que la Fiscalía pide el desafuero de Jimmy Morales. El año pasado, la petición fue por un presunto delito de financiamiento electoral ilícito durante la campaña de Morales hacia la presidencia. Vamos hasta Ciudad de Guatemala con Michelle Mendoza, quien estuvo presente en el anuncio de la Fiscalía y la CICIG. Michelle, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Ya hubo reacción del presidente por esta nueva petición para lograr el desafuero? ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas noches. También para ti te cuento que no, hasta este momento el presidente Jimmy Morales no ha hecho ningún pronunciamiento en relación a las declaraciones que diera el comisionado contra la impunidad Iván Velázquez y también María Consuelo Porras, la nueva fiscal del Ministerio Público. De hecho, consultamos varias veces a los encargados de Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y ellos manifiestan que es el pronunciamiento que se dio a conocer, de hecho, 1 hora y poco más de 1 hora antes de que se diera esta conferencia de prensa, donde las autoridades confirmaran que habían presentado esta solicitud de levantamiento de inmunidad en contra del presidente Jimmy Morales. Ellos pues han dicho que serán respetuosos y es básicamente un discurso similar al que se utilizó el año pasado cuando las mismas autoridades también estaban buscando investigar al presidente por este mismo tema. Los hallazgos radican en que hubo una denuncia en febrero de este 2018 en el que se hablaba de que el presidente supuestamente había recibido poco más de $1 millón, pero ahora hay 2 variantes a través de volantes que fueron utilizados durante la campaña electoral en ese año y también a través de capacitación para miembros del partido político. El comisionado contra la impunidad Iván Velázquez dijo que el financiamiento electoral no es un delito. Esto después de algunos cuestionamientos que hiciéramos los medios de comunicación, ya que hay bastante expectativa tomando en cuenta que se acercan las elecciones el próximo 2019 y que ha sido el manejo del financiamiento electoral ilícito de este tema ha sido bastante polémico en Guatemala, sobre todo por una disculpa pública que se dio meses atrás por parte de los empresarios más importantes del país. Así es que escuchemos qué fue lo que dijo el comisionado contra la impunidad con respecto a el financiamiento electoral en Guatemala. El financiamiento electoral no es delito. Todos los ciudadanos, todas las empresas pueden continuar financiando las actividades electorales. El delito es, como está previsto en el artículo 407N, específicamente, financiar anónimamente. Hay que recordar, Rafael, que en septiembre del 2017, que fue cuando se dio a conocer esta primera solicitud de levantamiento de inmunidad en contra del exmandatario, 2 días después, Jimmy Morales pues declaró non grato a Iván Velázquez y luego pues comenzamos a ver todo lo que sucedió en el camino. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en relación a esta nueva solicitud de antejuicio?
pues lo que mencionabas, los jueces de la Corte Suprema de Justicia deben decidir si existen los suficientes elementos como para poder investigar al mandatario y luego llegar hacia el Congreso de la República para que ellos determinen si se da o no el levantamiento de la inmunidad en contra de Jimmy Morales, Rafael. Sí, también hay que mencionar, Michelle, que tenemos un comunicado del gobierno de Guatemala que es, hay que decirlo, realmente es bastante escueto, pero hay un par de cosas que llaman la atención. La primera dice que el presidente es respetuoso del Estado de Derecho, lo dice en el primer párrafo. En el segundo párrafo reitera su compromiso con la institucionalidad del país. Ahora, Michelle, ¿cuál es la diferencia entre esta solicitud de antejuicio y la que se hizo ya el año pasado? Bien, esta es la continuación de una investigación que se ha dado desde el año pasado, en la cual pues existían elementos. Recordemos que el 17 de mayo de este año, Telma Aldana brindó esta última conferencia de prensa a la exfiscal general y dijo que ya eran últimos detalles los que faltaban para solicitar de nueva cuenta este levantamiento de inmunidad en contra del presidente. Sin embargo, según ha dicho la fiscal variante con relación al primer antejuicio, es que se encontraron nuevos elementos, es decir, algo diferente a lo que ellos ya habían encontrado, pero que también se suma al financiamiento electoral ilícito de forma anónima, ya que supuestamente en su momento el ahora mandatario no declaró el dinero que se recibió en ese momento durante la campaña electoral y tampoco se ha encontrado evidencia de dónde viene este dinero y es por eso que hay que levantar la inmunidad, según dicen las autoridades, para tratar de llegar hacia la raíz de todo esto. Sí, queda muy claro. El problema no es el dinero, el problema es esconderlo. Michelle Mendoza reportando en vivo desde Ciudad de Guatemala. Analizamos el tema con mi primer invitado. Le doy la bienvenida a Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana y representante de Transparencia Internacional. Gracias, Manfredo, por acompañarnos en el programa. Ha quedado muy claro ese primer punto. El problema no es el dinero, el problema es esconderlo, mejor dicho. Estamos ante una situación muy particular en Guatemala. El presidente anterior está tras las rejas, el presidente actual está ya en su segundo antejuicio. En el anterior políticamente no se pudo proceder. Tenemos una nueva acción una vez más. ¿Podríamos llamarle una crisis política a lo que está sucediendo en Guatemala en este momento o sería exagerar? No, totalmente de acuerdo con esa calificación que tú le das, que es muy acertada, y es una crisis política permanente y muy profunda, que tiene que ver con un sistema de partidos políticos muy arraigadas, con arraigadas prácticas de opacidad, de poca transparencia en cómo se financian, en cómo después de financiarse de esa manera turbia y opaca, llegan a gobernar haciendo grandes negocios para pagar a los financistas que los hicieron posible llegar al poder. Y ese círculo vicioso es el que tiene al país increíblemente afectado en todos los sentidos. Tenemos un Estado, una administración pública paralizada, hay grandes déficits de atención en servicios básicos como salud, educación, infraestructura, producto de este esquema de funcionamiento político que lamentablemente el presidente Morales no entendió el mensaje del 2015 cuando la gente se volcó masivamente a las calles a rechazar ese sistema. En ese momento representaba al expresidente Pérez Molina. Manfredo, me decía un amigo guatemalteco que el problema de fondo de la política y el gobierno de Guatemala es que hay partidos políticos que son muy débiles o que se crean en torno a la figura de una persona que los empresarios o algún otro grupo de poder crea que vaya a poder conseguir los suficientes votos para llegar a la presidencia. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Es ese realmente el problema de fondo, aparte de que esto implica que la institucionalidad queda en un papel en segundo plano y muy comprometida? Sí, estoy de acuerdo con ese punto de vista. Es válido porque efectivamente en Guatemala tenemos el sistema de partidos políticos más volátil de América Latina.
digamos, los partidos que fueron protagonistas en los 80, el retorno a la democracia ya no existían en los 90, los partidos que surgieron en el 90 y que hicieron gobierno y oposición principal en los 90 ya no existían en la primera década del 2000 y así sucesivamente. Son partidos que crecen, se reproducen y mueren muy fácilmente, precisamente porque giran en torno a un liderazgo que se infla mucho en base a este financiamiento oscuro, y eso evidentemente los lleva a un gobierno comprometido, cooptado por intereses muchas veces hasta mafiosos del crimen organizado, sí. Y eso hace que fracasen estrepitosamente en sus gobiernos y sigamos repitiendo esta fórmula fallida de gobernanza desde hace muchos años. Manfredo, hay algo que a mí, viendo desde fuera la situación de Guatemala y habiendo reportado muchas veces desde dentro de Guatemala, me llama la atención. Por una parte, está la figura de la inmunidad que tiene el presidente. Entonces, se protege por razones políticas y entiendo las causas. ¿Por qué? Para que cualquier presidente que llegue al poder no vaya a ser inmediatamente, como parte de una represalia política, ser atacado por alguien en la oposición. Pero la otra parte de este eje maquiavélico de la política guatemalteca es que, en este caso, para que pueda proceder el desafuero, es decir, retirarle la inmunidad al presidente, tiene que pasar por el Congreso. Entonces estamos en una situación que, independientemente de los méritos legales de un caso, a fin de cuentas, esto termina siendo en una batalla política. Y digo todo esto para hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Crees que existan los votos actualmente en el Congreso para permitir el desafuero de Jimmy Morales? Bueno, lamentablemente esa situación que tú describes sigue vigente, a pesar de que hay suficiente evidencia de delitos cometidos, en este caso por el presidente en funciones, al haber ocultado este dinero durante la campaña electoral que sirvió para financiar su campaña. Hay testimonios incluso de la gente que dio ese dinero, cuánto dio. A pesar de eso, nosotros creemos que en el Congreso no se van a conseguir los votos suficientes para desaforar al presidente, porque el Congreso está siendo dominado por lo que se denomina acá internamente un pacto de corruptos, es decir, diputados que forman parte de este mismo esquema de perversión política y que tienen una agenda de prácticamente de generar leyes que les aseguren impunidad de sus actos, revertir cambios importantes que se han hecho en los últimos años para juzgar los delitos como estos, y muy probablemente entonces no va a caminar ahí solicitud de antejuicio, pero sí va a llevar a un desgaste mucho más profundo del que ya existe del sistema político, del gobierno, del Congreso. Y recordemos que tenemos elecciones el año entrante, entonces yo creo que sí va a reconfigurar todo el panorama político de cara a las elecciones el año entrante. Y recordemos también que el partido que llevó al presidente Morales al poder, ya hay un proceso en marcha para cancelar ese partido, o sea que tampoco va a existir el partido oficial en las elecciones. Entonces vamos a tener otra vez un proceso con muchas sorpresas. Ya para terminar, me quedan escasos 30 segundos, Manfredo. Quiero preguntarte si es posible que veamos el mismo escenario que veíamos el año pasado. La gente en las calles protestando, enojada, indignada, todo un circo político, todo un show mediático para que a fin de cuentas realmente no pasara nada. Bueno, es muy probable que sí, no en la magnitud que la tuvimos, porque hay que reconocer, hay un cansancio en la gente precisamente de la decepción de que hubo un gran esfuerzo por depurar el sistema y no se logró. El presidente Morales traicionó toda esa expectativa que había con la elección, que el voto que se le dio a él, y lo que hizo fue afianzar un pacto de corruptos con el Congreso de la República para seguir en el mismo esquema que derrotó, pues que tenía el expresidente Otto Pérez Molina. Y entonces la gente, hay mucha frustración y mucha decepción, lamentablemente. Con justa razón. Bien, Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana y representante de Transparencia Internacional,
Nos acompañaba en vivo desde Ciudad de Guatemala. Gracias.